Sangre manchaba la alfombra persa antigua, brillando oscura bajo los restos destrozados de una licorera de cristal. Esa era la bienvenida habitual en la mansión Romano. Lorenzo Romano era un monstruo envuelto en un traje a medida, que aterrorizaba el bajo mundo de Nueva York. Nadie se atrevía a desafiarlo. Hasta que una sirvienta de cuerpo grande, sin ningún instinto de supervivencia, caminó directo hacia su línea de fuego. La mansión Romano, en Long Island, era menos un hogar y más una fortaleza fuertemente vigilada. Detrás de sus imponentes rejas de hierro forjado y sus setos perfectamente podados, existía un mundo gobernado por la lealtad de sangre y la autoridad absoluta y aterradora de Lorenzo Romano. A sus 34 años, Lorenzo era el jefe indiscutible del sindicato criminal romano. Era un hombre tallado en mármol y en hielo, con un carácter tan violento que hasta sus propios policías dudaban antes de llevarle malas noticias. En los últimos 3 meses, la mansión había gastado a 12 sirvientas distintas. Algunas renunciaron entre lágrimas. Otras huyeron en plena noche, dejando atrás sus escasas pertenencias, con tal de escapar de la tensión asfixiante de esa casa. Entonces llegó Penélope Gallagher. Penélope tenía 28 años. Era muy pasada de peso y no tenía ni una gota de esa energía nerviosa y temblorosa que solía caracterizar al personal doméstico de la mansión. Era una mujer grande, blanda y redonda, en un mundo que exigía que todos fueran filosos y letales. Su uniforme se estiraba ligeramente en las costuras. Sus zapatos negros, sensatos y firmes, marcaban un paso pesado y deliberado. La vida nunca le había dado a Penélope el lujo de ser delicada. Criar a un hermano menor financieramente irresponsable, y hacer malabares con 3 trabajos de salario mínimo solo para mantener la calefacción encendida en su apartamento diminuto de Brooklyn, había forjado un núcleo de hierro absoluto debajo de su exterior suave. Cuando la desesperada ama de llaves, la señora Higgins, le ofreció el triple de la tarifa por hora normal a cambio de limpiar el ala privada del don, Penélope no dudó ni un segundo. No le importaba si Lorenzo Romano era el mismísimo diablo. El dinero del diablo pagaba las facturas de servicios atrasadas. Su tercer día de trabajo coincidió con una de las peores crisis que la familia Romano había enfrentado en una década. Un cargamento vital en los muelles de Brooklyn había sido interceptado por la familia rival Capello. Una pérdida catastrófica, orquestada por Vincent, la víbora Capello. La mansión entera vibraba con la furia de Lorenzo. Los guardias armados, normalmente impasibles, caminaban por los pasillos con los nudillos blancos de tensión. Desde las puertas pesadas de roble del despacho del don, se escuchaba el sonido de cristales rotos y rugidos violentos que resonaban por todo el corredor. Largo de aquí, la voz de Lorenzo era un gruñido gutural que hacía temblar los costosos cuadros al óleo en las paredes. Si Frankie Marino no tiene su cabeza sobre mi escritorio antes de la medianoche, tomaré la de ustedes. 3 mafiosos corpulentos, hombres que habían matado sin pestañear, salieron disparados del despacho, pálidos y completamente amedrentados. Casi chocaron con Penélope, que empujaba un pesado carrito de limpieza de madera por el pasillo. «Estás loca, muñeca», le siseó uno de los mafiosos, un hombre fuertemente tatuado llamado Dominic. «Da la vuelta con ese carrito. El jefe está destrozando el cuarto. Te va a partir el cuello solo por respirar muy fuerte». Penélope miró al hombre aterrorizado, con su rostro redondo completamente impasible. «Ya terminó de romper cosas». Dominic la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Qué? Si ya terminó de romper cosas, necesito barrer», dijo Penélope con sencillez, con voz baja y pareja. «Salgo de turno en 20 minutos, y la señora Higgins quiere el despacho impecable». Sin esperar respuesta, Penélope tomó su escoba resistente y su recogedor, pasó junto a los mafiosos desconcertados, y empujó las pesadas puertas de roble. El despacho era una zona de desastre. Los papeles estaban esparcidos como nieve sobre el piso de caoba. Un jarrón hecho añicos yacía en ruinas junto a la chimenea, y el olor a whisky derramado era abrumador. En el centro de todo ese caos estaba Lorenzo Romano. Respiraba con dificultad. Su corbata estaba tirada en el suelo. Los primeros botones de su camisa blanca, antes impecable, estaban arrancados, dejando ver un pecho cubierto de vello oscuro y el borde de una cicatriz irregular. Sus ojos oscuros, prácticamente negros de furia, se clavaron en la puerta.
Por un segundo aterrador, el silencio cayó sobre el cuarto. Lorenzo miró fijamente a la mujer corpulenta en la puerta, esperando que chillara, se disculpara y saliera corriendo como todas las demás. Penélope no corrió. Ni siquiera dejó escapar un jadeo. Observó el desorden, soltó un suspiro largo y agotado, un suspiro que hablaba de todo su cansancio con el mundo, y entró sin más. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gruñó Lorenzo, dando un paso amenazante hacia ella. Su voz era un rumor bajo y peligroso, pensado para paralizar. Mi trabajo, respondió Penélope con calma, sin hacer contacto visual. Caminó hacia la chimenea, con pasos firmes y pesados. Dejó su recogedor en el suelo y comenzó a barrer la porcelana rota. Lorenzo quedó tan atónito ante la simple audacia de su indiferencia, que su furia se le atoró en la garganta. Se acercó a ella con pasos largos, cerniéndose sobre su figura agachada. No llame a ninguna sirvienta. Sal de aquí antes de que te haga arrepentirte de haber entrado. Penélope se detuvo. Se enderezó lentamente, con las articulaciones tronando un poco. Era una mujer grande, y cuando se puso de pie en toda su altura, ocupó su propio espacio sin disculparse por ello. No se encogió ante su figura imponente e intimidante. Lo miró directo a los ojos. Señor Romano, dijo, con un tono que recordaba al de una madre cansada lidiando con una pataleta infantil. Usted tiene vidrio roto por toda una alfombra antigua. Si camina sobre ella, va a incrustar los fragmentos en las fibras, y yo voy a tener que pasar 3 horas de rodillas con pinzas tratando de sacarlos. Y yo no voy a hacer eso. Así que, por favor, hágase a un lado para que pueda terminar de barrer. Lorenzo parpadeó. Por primera vez en su reinado como cabeza de la familia Romano, alguien le había dicho qué hacer. Y no solo eso, era una sirvienta. Una sirvienta gorda, completamente ordinaria, que lo miraba no con terror, sino con leve fastidio burocrático. Dio un paso a la izquierda. Penélope asintió una vez. Gracias. Y volvió a barrer. Lorenzo se quedó parado en medio de su despacho destrozado. El fuego rugiente de su ira se apagó de golpe, reemplazado por una profunda confusión. La observó trabajar. No había temblor en sus manos. Su respiración era estable. Se movía con un ritmo lento y metódico, sin inmutarse por el hecho de estar compartiendo el aire con un hombre que había ordenado 2 ejecuciones antes del desayuno. Cuando terminó, tiró el vidrio a la basura, tomó un paño húmedo, y se acercó a limpiar el whisky de su escritorio. No me tienes miedo, afirmó Lorenzo. No era una pregunta. Penélope se detuvo, con el paño suspendido sobre la madera oscura. Debería tenerlo. Podría matarte ahora mismo, y nadie jamás encontraría tu cuerpo, dijo él, poniéndola a prueba, apoyando las manos en el escritorio, acercando peligrosamente su rostro al de ella. Penélope no se estremeció. Solo miró el paño mojado en su mano, y luego alzó la vista hacia sus ojos oscuros y penetrantes. Con todo respeto, señor Romano, yo tomo el metro por East New York a las 2 de la madrugada. Una vez me apuntaron con una pistola por un billete de $20. Usted no es más que un hombre que rompió su propio jarrón porque tuvo un mal día. Ahora, por favor, levante los brazos. Se está apoyando en el whisky. Lorenzo la miró fijamente, durante un largo y agonizante instante. Luego, lentamente, una risa oscura y grave retumbó en su pecho. Creció hasta convertirse en una carcajada genuina, que resonó de forma extraña en aquel cuarto tan tenso. Levantó los brazos. ¿Cómo te llamas?, preguntó, observándola con una curiosidad nueva e intensa. Penélope. Bien, Penélope, murmuró Lorenzo, siguiéndola con la mirada mientras ella limpiaba. Eres lo primero interesante que pasa en esta casa en muchísimo tiempo. Durante las siguientes 4 semanas, una dinámica extraña y silenciosa se instaló en la mansión Romano. Penélope Gallagher se convirtió en la anomalía intocable. Era la única empleada con permiso para entrar al despacho de Lorenzo sin anunciarse. Cuando Lorenzo estaba encerrado en reuniones agotadoras con sus capós, gritando por disputas de territorio y operaciones de lavado de dinero, Penélope entraba con calma empujando su carrito, sacudía las estanterías, cambiaba su espresso frío por uno caliente, y se marchaba. Su presencia,
pesada y firme, actuaba como un ancla extraña para el volátil jefe mafioso. Lorenzo nunca gritaba cuando ella estaba en el cuarto. Pero no todos estaban felices con la nueva mascota favorita del Don. Víctor Rossi, el segundo al mando de Lorenzo, despreciaba a Penélope. Víctor era un hombre vanidoso, elegante y de ambición despiadada, con una vena cruel. No entendía por qué Lorenzo toleraba a esa mujer grande y callada que se movía por su imperio criminal de alto riesgo como si fuera invisible. No lo entiendo, jefe, se burló Víctor una tarde en el salón de billar, mientras enjabonaba su taco. ¿Por qué mantienes a la ballena esa cerca? Se contonea de un lado a otro, estorba. Hay un montón de chicas que se ven mucho mejor en uniforme, que saben mantener la boca cerrada. Lorenzo, que estaba a punto de tirar un golpe, se quedó paralizado. El ambiente en el cuarto cayó a temperatura bajo cero en un instante. Lorenzo se enderezó lentamente y dejó su taco sobre el fieltro verde. Caminó hacia Víctor, con el rostro aterradoramente en blanco. Antes de que Víctor pudiera reaccionar, la mano de Lorenzo salió disparada, agarrándolo por el cuello y estrellándolo contra la pared de madera. «Vas a hablar de Penélope con respeto», susurró Lorenzo, con la voz goteando una promesa letal. «Ella tiene más valentía en su dedo meñique que tú en todo tu miserable cuerpo. Si vuelvo a escucharte faltarle el respeto, Víctor, te voy a cortar la lengua y se la voy a dar de comer a mis perros. Nos entendemos». Víctor, ahogándose y con los ojos muy abiertos, asintió frenéticamente. Lorenzo lo soltó, se acomodó los puños de la camisa, y salió del cuarto. Pero la humillación de Víctor sembró un odio peligroso y creciente. Si no podía atacar abiertamente a la sirvienta, encontraría otra forma de usarla. Víctor tenía sus propias ambiciones. Llevaba tiempo pasándole información en secreto a la familia Capello, planeando un golpe para eliminar a Lorenzo y quedarse con el trono de los Romano. Necesitaba a Lorenzo muerto, pero la seguridad del Don era impenetrable. Excepto por Penélope. Víctor contrató investigadores privados y rápidamente descubrió el talón de Aquiles de Penélope, su hermano menor, Liam. Liam Gallagher era un jugador compulsivo que había acumulado recientemente una deuda de $50.000, en un círculo clandestino de póker manejado por asociados de Víctor. Un martes lluvioso, mientras Penélope cargaba una pila de sábanas limpias hacia el cuarto de lavado, Víctor la acorraló en un pasillo de servicio poco iluminado. Dos de sus enforcers enormes bloquearon las salidas. «Hola, Penélope», sonrió Víctor, aunque sus ojos estaban muertos. Penélope apretó las sábanas contra su pecho, con el corazón golpeándole de repente. «Señor Rossi, discúlpeme, tengo trabajo que hacer». «Creo que necesitamos hablar un poco sobre Liam», dijo Víctor, ensanchando su sonrisa al ver cómo la sangre se drenaba del rostro de Penélope. Sacó un pequeño frasco de vidrio transparente del bolsillo de su chaqueta a medida. El líquido dentro era completamente incoloro. «Liam le debe mucho dinero a mis amigos». «Dinero que no tiene», continuó Víctor, invadiendo su espacio personal. «Esta noche le van a romper las piernas. Mañana, le van a cortar las manos. Pero yo puedo hacer que todo eso desaparezca. Puedo borrar su deuda por completo». Penélope tragó saliva con dificultad, tratando de mantener su postura imponente, pero el miedo por su hermano le heló los huesos. «¿Qué es lo que quiere?». Víctor presionó el pequeño frasco contra su mano temblorosa y encallecida. «Al Don le gusta su espresso exactamente a las 4. Tú eres quien se lo prepara. Solo vacía esto en su taza hoy. No tiene sabor, no tiene olor. Se quedará dormido, y su corazón se detendrá. Una tragedia natural». «No», jadeó Penélope, tratando de devolverle el frasco. «Yo no soy una asesina. No lo voy a hacer». Víctor le agarró la muñeca, con fuerza suficiente para dejarle un moretón. «Lo haces, o hago una llamada ahora mismo y Liam termina en el fondo del río East, dentro de un barril. Tú decides, muñeca». El jefe mafioso al que no le importa ni tu vida ni la de tu hermanito. Víctor la soltó, se alisó las solapas del saco, y se marchó, dejando a Penélope sola en el pasillo oscuro, mirando con horror el veneno en su mano. A las 3:55 de la tarde, Penélope estaba parada en la enorme y reluciente cocina. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener la bandeja de plata.
Sobre la bandeja había una delicada taza de porcelana llena de espresso negro como el carbón. En el bolsillo de su delantal, el frasco de vidrio pesaba como un yunque. Cerró los ojos, con lágrimas resbalando por sus mejillas redondas. Liam era un idiota, un tonto imprudente, pero era su hermano. Era la única familia que le quedaba en el mundo. Pero al pensar en Lorenzo, ese hombre aterrador y violento que jamás se había burlado de su peso, que había exigido respeto para ella de parte de sus propios hombres, que la miraba como si de verdad valiera la pena mirarla, el estómago se le hizo un nudo doloroso. Exactamente a las 4, Penélope tocó las pesadas puertas de roble del despacho. «Adelante», llamó la voz de Lorenzo. Penélope empujó la puerta. Lorenzo estaba sentado tras su escritorio enorme, masajeándose las sienes, con aspecto agotado. En el momento en que la vio, las líneas duras alrededor de su boca se suavizaron apenas un poco. «Penélope», dijo, recostándose en su silla de cuero. «Justo a tiempo». Penélope caminó hacia el escritorio. Las piernas le pesaban como plomo. Cada paso era una batalla. Llegó hasta el escritorio y dejó la bandeja de plata sobre él. Lorenzo estiró la mano hacia el espresso, pero antes de que sus dedos rozaran la porcelana, Penélope golpeó la mano sobre la taza, deteniéndolo. Lorenzo frunció el ceño, mirándola confundido. «¿Qué estás haciendo?» Penélope respiraba con dificultad, con lágrimas asomando en sus ojos y cayendo por su rostro. Metió la mano en el bolsillo del delantal, sacó el frasco de vidrio transparente, y lo dejó caer sobre el escritorio de caoba, justo al lado del espresso. «No se lo tome», dijo con la voz quebrada. Lorenzo miró el frasco, luego el espresso, y finalmente el rostro cubierto de lágrimas de Penélope. Sus instintos mafiosos se activaron al instante. Su postura se puso rígida, sus ojos se volvieron fríos y calculadores. «¿Qué es esto, Penélope?» «Es veneno», sollozó ella, cubriéndose el rostro con las manos, con los hombros sacudiéndose por la fuerza de su terror. Víctor Rossi me acorraló en el pasillo. Mi hermano, mi estúpido hermano, le debe $50.000 a unos apostadores. Víctor dijo que si no ponía eso en su espresso, esta noche matarían a Liam. No pude hacerlo. Lo siento tanto. No pude hacerlo. Pero por favor, señor Romano, máteme a mí si quiere, pero no deje que le hagan daño a mi hermano. Lorenzo se quedó completamente inmóvil. El silencio en el cuarto era absoluto, roto solo por el llanto desesperado de Penélope. Miró el veneno, dándose cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Si hubiera sido cualquier otra persona, cualquiera de sus guardias fuertemente armados y comprados por el enemigo, ya estaría muerto. Pero esta mujer, esta sirvienta corpulenta y aterrorizada que fregaba sus pisos, que tenía todas las razones del mundo para tomar el camino fácil y salvar a su propia sangre, había elegido la lealtad. Lo había elegido a él por encima de la seguridad de su propio hermano, sabiendo que eso podía costarles la vida a ambos. Lorenzo se levantó lentamente. Rodeó el escritorio. Penélope se encogió, preparándose para el golpe, para la bala, para el final violento de su trágica vida. En cambio, sintió dos manos grandes y cálidas envolviendo con suavidad sus hombros temblorosos. «Mírame», ordenó Lorenzo, con la voz más suave de lo que ella jamás la había escuchado. Penélope se obligó a abrir los ojos. Alzó la vista hacia el rostro de Lorenzo. No había ira ahí, solo un fuego intenso de respeto, y algo mucho más profundo, algo protector que hizo que se le cortara la respiración. «Me salvaste la vida», dijo Lorenzo en voz baja, con los pulgares rozando la tela de su uniforme. «Y por eso, las deudas de tu hermano ya no existen. A partir de este segundo, Liam está bajo mi protección. Nadie jamás lo va a tocar». Penélope soltó un jadeo entrecortado, una nueva ola de lágrimas cayendo sobre ella. «Gracias. Gracias». La expresión de Lorenzo se endureció mientras miraba hacia la puerta cerrada del despacho. La bestia que llevaba dentro, el despiadado don de la familia Romano, estaba bien despierta y hambrienta de sangre. «Seca tus lágrimas, Penélope», susurró Lorenzo, con la mirada fija en la puerta, su mente ya tejiendo una red de venganza brutal. «Quédate aquí. Cierra la puerta con llave detrás de mí. Tengo que ir a hablar con Víctor».
Las manos temblorosas de Penélope forcejearon con la pesada cerradura de bronce, y el clic metálico resonó como un disparo en el silencio del despacho. Se retiró hasta el rincón más lejano del cuarto, apoyando su espalda contra las frías estanterías de caoba. Fuera de esas puertas dobles de roble, un silencio aterrador cayó sobre la mansión Romano durante exactamente 3 minutos. Y luego se desató el infierno. Los pasos de Lorenzo resonaban pesados y deliberados sobre los pisos de mármol del corredor principal. No corrió. Avanzó como un depredador. Encontró a Víctor Rossi en el vestíbulo principal, sosteniendo un teléfono desechable, susurrando frenéticamente con alguien al otro lado de la línea, probablemente coordinando la invasión que suponía estaba a punto de ocurrir. Una vez que el veneno hiciera efecto, Víctor esperaba ver a un guardia asustado anunciando el repentino colapso del Don. En cambio, vio a Lorenzo perfectamente vivo, con los ojos tan fríos y muertos como una tumba de invierno. «Jefe», tartamudeó Víctor, dejando caer frenéticamente el teléfono en su bolsillo. «Pensé que estaba tomando su café de la tarde». «Hubo un pequeño cambio de planes, Víctor», dijo Lorenzo con voz suave, resonando por los techos abovedados. Desde las sombras del entrepiso, los hombres leales de Lorenzo, Dominique y Luca, salieron a la vista, con sus armas ya desenfundadas y silenciadas. Los hombres comprados por Víctor, al darse cuenta de que el golpe había sido descubierto, fueron por sus armas. El vestíbulo estalló en un tiroteo caótico y ensordecedor. Lorenzo no se inmutó cuando una bala hizo añicos una lámpara de araña de cristal sobre su cabeza, lloviendo vidrios como diamantes. Se movió con una gracia aterradora y depredadora, acortando la distancia entre él y su traicionero segundo al mando. Víctor disparaba a lo loco, con el pánico traicionando su puntería. Lorenzo lo desarmó con un golpe brutal en la muñeca. El crujido enfermizo del hueso se escuchó incluso por encima de los disparos. Con un movimiento rápido y despiadado, Lorenzo derribó a Víctor de rodillas, presionando el cañón de su propia arma contra su frente. «Subestimaste mi casa, Víctor», susurró Lorenzo con dureza, con el olor a pólvora espeso en el aire. «Pensaste que podías usar a Penélope. Pensaste que su peso la hacía lenta, que su pasado la hacía débil. Pero ella tiene más lealtad en la sangre de la que tú jamás podrías siquiera comprender». «Lorenzo, por favor», suplicó Víctor, con sangre goteando de su nariz destrozada. «Capello me obligó a hacerlo. Vincent Capello y el juez Anthony Carmichael. Amenazaron a mi familia». «Tú elegiste tu destino», respondió Lorenzo, completamente desprovisto de misericordia. Apretó el gatillo, terminando la rebelión al instante. El silencio golpeó de nuevo la mansión, pesado y asfixiante. Lorenzo recorrió el vestíbulo con la mirada, de pie sobre los cuerpos de los traidores. Se limpió una mancha de sangre de la mejilla, respirando con dificultad, con la bestia interior algo saciada por la purga. Dejó que sus hombres se encargaran de la limpieza y caminó de regreso hacia su despacho. Adentro, Penélope estaba hecha un ovillo en el suelo, con los brazos rodeando sus rodillas grandes, llorando en silencio. Cuando la cerradura hizo clic y la puerta se abrió, ella dio un respingo violento. Lorenzo entró al cuarto, con su camisa blanca rasgada y salpicada de un carmesí oscuro. «Ya terminó», anunció suavemente, cerrando la puerta detrás de él. Penélope se puso de pie de un salto, sus zapatos sensatos resbalando un poco sobre la madera pulida. Miró la sangre en su camisa, y su instinto maternal de cuidado le ganó a su miedo paralizante. «Está herido», dijo sin aliento, apresurándose hacia él. «No es mi sangre», le aseguró Lorenzo, pero le permitió que lo guiara hasta el sofá de cuero. Por primera vez en su vida brutal y violenta, se rindió al cuidado de otra persona. Penélope corrió hacia su carrito de limpieza, sacó una toalla blanca y limpia, y la humedeció con una botella de agua destilada que usaba para los muebles antiguos. Se arrodilló junto a él, su cuerpo suave y firme siendo una presencia reconfortante contra su físico duro y musculoso. Con manos sorprendentemente delicadas, le limpió la sangre y la suciedad del rostro y del cuello. Lorenzo la observaba con intensidad. Notó cómo se le fruncía el ceño al concentrarse, la curva suave de su papada, la absoluta falta de pretensión en cada uno de sus movimientos. Ella no estaba tratando de seducirlo. Ella no estaba tratando de manipularlo. Simplemente lo estaba cuidando. «¿Por qué no huiste?», preguntó Lorenzo de repente,
con la voz en un rumor bajo. Cuando Víctor amenazó a tu hermano, pudiste haberme envenenado, tomar a tu hermano, y huir de la ciudad. Tuviste la oportunidad. Penélope se detuvo, con la toalla húmeda suspendida sobre su mandíbula. Lo miró directamente a sus ojos oscuros. Porque usted es un hombre aterrador, señor Romano, pero jamás ha sido cruel conmigo. En un mundo que constantemente me dice que ocupo demasiado espacio, usted me trató como a un ser humano. No podía pagarle eso con un asesinato. Lorenzo levantó su mano grande, envolviendo con suavidad su muñeca gruesa. La atrajo un poco más cerca, con la mirada bajando hacia sus labios suaves y temblorosos. Tú ya no eres solo una sirvienta, Penélope. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora me perteneces. Yo te voy a proteger. Voy a proteger a Lien. Y cualquiera que te mire con algo que no sea absoluta reverencia, va a responder ante mí. 6 meses después, la mansión Romano se había transformado, y también su jerarquía. Penélope Gallagher ya no empujaba un pesado carrito de limpieza de madera, ni usaba un uniforme de sirvienta que le apretaba en las costuras. Ahora era la reina indiscutible del sindicato romano. Lorenzo había cumplido sus promesas. Había pagado todas las deudas de Lien, y lo había colocado en un puesto administrativo legítimo y estrictamente supervisado, en uno de los almacenes navieros de la familia en Queens, asegurándose de mantenerlo bien lejos de las mesas de póker. En cuanto a Penélope, Lorenzo la adoraba. Se negaba a dejar que ella se cambiara a sí misma para encajar en el molde hueco y superficial de una típica esposa de mafioso. Cuando los diseñadores de alta sociedad le sugerían sutilmente que usara negro adelgazante o corsés restrictivos, Lorenzo los echaba de la casa. En cambio, mandaba hacer alta costura a la medida que celebraba su cuerpo. Penélope caminaba por la mansión con vestidos fluidos de seda verde esmeralda, que caían con elegancia sobre sus caderas anchas y su busto generoso, irradiando un poder tranquilo e inamovible. Ella era gorda. Ella era suave. Y era la mujer más peligrosa de Nueva York, simplemente porque Lorenzo Romano sería capaz de reducir la ciudad entera a cenizas si a ella le tocaban un solo cabello de la cabeza. Pero Penélope no era solo un trofeo protegido. Era extraordinariamente brillante. Sus años sobreviviendo al límite de la pobreza, esquivando cobradores de deudas y estirando cada centavo, le habían dado una mente increíblemente aguda para la logística y para detectar anomalías financieras. Comenzó a revisar en silencio los libros contables legítimos de Lorenzo. La prueba definitiva de su nueva posición llegó durante una reunión de alto riesgo con Vincent Capello, el jefe rival que había orquestado el fallido golpe de Víctor. La reunión se llevó a cabo en el comedor privado de un restaurante italiano fuertemente custodiado en Manhattan. Lorenzo se sentó a la cabecera de la mesa, irradiando una tensión letal. A su lado se sentaba Penélope, con aspecto regio y despreocupado, bebiendo agua con gas. Vincent Capello, un hombre grasoso y arrogante, con el rostro marcado de cicatrices, sonrió con desdén al mirar a Penélope. Tengo que admitirlo, Lorenzo, cuando escuché que tenías una nueva mujer, esperaba una supermodelo, no al personal de cocina. ¿Con qué le pagas? Con pasteles. Los guardias de los Romano en el cuarto sacaron sus armas al instante, y el sonido de los seguros al quitarse llenó el ambiente. Los ojos de Lorenzo se volvieron asesinos, con su mano yendo hacia la pistola pesada dentro de su chaqueta. Pero Penélope colocó una mano suave y rellena sobre el antebrazo de Lorenzo, deteniéndolo. Ella no se sonrojó. Ella no lloró. Simplemente sonrió con una sonrisa fría y aterradora, una que había aprendido directamente del propio Don. Señor Capello, dijo Penélope, con voz suave y conversacional. Puede que sí disfrute de un buen pastel. Pero parece que usted disfruta desviando fondos de sus propias cuentas en el extranjero. Específicamente, de la Corporación Fantasma en las Islas Caimán, registrada bajo el nombre de soltera de su amante. Me pareció bastante interesante que sus capós estén recibiendo recortes de sueldo, mientras usted desvía tranquilamente $3 millones al trimestre hacia un fondo privado. La sonrisa engreída de Vincent se desvaneció al instante. El color se le fue del rostro mientras sus propios hombres, de pie detrás de él, intercambiaban miradas oscuras y suspicaces. Estás mintiendo, escupió Vincent, mientras el sudor le perlaba la frente. Penélope deslizó con calma una gruesa carpeta de manila sobre la mesa pulida.
Estados de cuenta bancarios, registros de transferencias y fotografías. Verá, Vincent, cuando pasa toda su vida siendo ignorada por la gente por su apariencia, aprende a observarlos muy de cerca. Debería asegurar mejor sus servidores digitales. Ahora, Lorenzo y yo vamos a proponer una nueva división de territorios, y usted la va a firmar. O le voy a entregar estos archivos a su segundo al mando y dejaré que sus propios hombres lo destrocen. Vincent miró los archivos, completamente derrotado por una mujer a la que segundos antes había descartado sin pensarlo 2 veces. Tomó su pluma y firmó la cesión del territorio sin decir una palabra más. Esa misma noche, de regreso a la seguridad de su suite principal en la mansión, Lorenzo estaba de pie junto a la chimenea encendida, sirviendo 2 copas de vino tinto costoso. Caminó hacia donde Penélope estaba sentada en el borde de su enorme cama, con su bata de seda cayendo con elegancia sobre sus muslos grandes y suaves. Le entregó una copa, y luego se hincó de rodillas frente a ella, una posición de absoluta sumisión que el temido don Romano jamás había adoptado por nadie más en el mundo. Apoyó las manos en su cintura, mirándola con una mezcla de asombro y un amor ardiente y consumidor. «Estuviste magnífica hoy», murmuró Lorenzo, besando la piel suave de su vientre. «Los aterraste». Penélope sonrió, pasando los dedos por su cabello oscuro y espeso. «Aprendí del mejor. Te dije que no le tengo miedo a los monstruos». «No», coincidió Lorenzo, con sus ojos oscuros brillando mientras alzaba la mirada hacia su hermosa reina de cuerpo grande. «Tú simplemente sabes exactamente cómo domarlos». Habían conquistado el bajo mundo, no con la crueldad de siempre, sino con una alianza inesperada, forjada en las cenizas de la traición. Penélope había entrado a una casa de muerte armada con nada más que un recogedor y una voluntad de hierro. Y había conquistado el corazón de su rey, demostrando que el verdadero poder es una fuerza inamovible, sin importar la forma que tome. ¿Te encantó esta apasionante historia de romance mafioso? El mundo de Lorenzo y Penélope demuestra que el verdadero poder y el verdadero amor llegan de las formas más inesperadas. Si esta historia te mantuvo al filo de tu asiento, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos, y suscríbete a nuestro canal para más historias intensas y llenas de drama.